Buenas tardes, ¿cómo andan? Ya parece mentira, pero bueno, estamos iniciando este módulo 4. eh, a pesar de todos los cambios de planes, ¿no? Y todas las dificultades, hemos avanzado. La verdad estamos muy contentos, muy conformes cómo estamos trabajando, ustedes los estudiantes, los docentes, y cómo nos hemos arreglado para dar la materia, que era toda una incertidumbre. Bueno, pero ya estamos entrando en este módulo 4. eh, y, y prácticamente los contenidos los vamos a cerrar en este módulo 4 porque el módulo 5 va a ser como una especie de repaso y de resumen conceptual de estos 4 módulos, que es el último módulo, que es la integralidad del proyecto de arquitectura. Con estos 6 museos que vamos a analizar en este módulo de proceso de diseño y proceso creativo, vamos a tener un panorama, y yo creo que bastante interesante, ¿no? Los que vimos este año en temas, ¿no? Vimos la biblioteca y el museo como dos grandes temas de los equipamientos del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Son los dos grandes temas del siglo de la arquitectura en cuanto a equipamiento. Vimos edificios para la cultura, como el Teatro Argentino. Vimos esas dos torres de oficina, también como edificios de trabajo terciario, del sistema de las torres de la municipalidad, ¿no? De la municipalidad y las oficinas de gobierno. Vimos el pasaje de Ardo Rocha, una antigua estación transformada en centro cultural, y vimos la vivienda social, ¿no? Hicimos la introducción al tema, ese complejo tema que merece casi una facultad entera, ¿no? Casi que podría ser una, un estudio, no alcanzarían, ¿no?, los 6 años de la carrera para estudiar en profundidad ese tema. Y ahora este módulo que a nosotros siempre nos interesa, además coincide que en teoría 1 también estamos trabajando con 6 museos, así que estamos, digamos, las dos teorías vamos a estar trabajando sobre 12 museos. Pero en el caso nuestro, estos 6 arquitectos que hemos tomado de diferente época y de diferentes países y diferentes visiones del mundo de la arquitectura, vamos a entender también no solamente cómo habla la obra, vamos a analizar la obra, el objeto arquitectónico que ellos proyectaron, ese artefacto, sino que también nos vamos a meter a partir de leer reportajes, de leer algún texto de ellos, nos vamos a meter en la pregunta, ¿cómo proyectaban o qué procesos hacían para llegar al edificio que llegaron? Y eso no es lineal, es muy complejo, eso tampoco lo vamos a poder cerrar, pero sí introducirnos al estudio de un autor, al estudio de un tema, y por eso el módulo se llama Proceso de Diseño y Proceso Creativo. Hoy lo que vamos a hacer, yo voy a presentar a estos, son 3 arquitectos y 3 arquitectas, van a estar también a disposición los textos, hay un texto de cada uno, vamos a incorporarnos a empezar a leer, vamos a averiguar quién son, también podríamos entrar a Wikipedia, averiguar un poco la situación, la bibliografía de cada uno, que también es muy importante saber en qué año nacieron, dónde trabajaron, dónde estudiaron, cuál era la relación con el Estado, con la producción de la arquitectura, y eso también nos hace entender la manera cómo diseñaban. Y, y además, estos museos que hemos elegido, que son muchas veces son íconos del tema, museos, y también han marcado en muchos casos como un pivot en la arquitectura, también los vamos a tomar para entender también la evolución de la arquitectura. Entonces vamos a ver, los vamos a contar de a dos, o sea, ahí vamos a tener a Le Corbusier y Lina Bobardi en un primer par, en donde son 2 proyectos, 2 museos modernos, y ahí vamos a entender el proyecto moderno, ¿no? O sea, cómo proyectaban los arquitectos modernos,
¿no? Con mucha importancia en la estructura, con mucha importancia en la idea general, ¿no? Hay una idea madre que esa idea después les mandaban a la línea para el resto de las decisiones dentro del proyecto, ¿no? Le Corbusier por un lado y Lina Bo Bardi por el otro. Hay un lindo libro de Walter Gropius, ¿no? Que se llama Apolo en la democracia. Y en ese libro Gropius, un libro escrito ya cuando él más maduro, cuando estaba todavía siendo profesor de Harvard, Walter Gropius dice que le preguntan al final del libro, en un reportaje, le preguntan, Gropius, para usted, ¿dónde está el futuro de la arquitectura moderna? Y Gropius dice, bueno, para ver el futuro de la arquitectura moderna, los dos países que se van a encargar de llevarlo adelante va a ser Japón y Brasil. Y estos dos ejemplos, ¿no? El Museo de Tokio, construido por Le Corbusier, en Japón, y el Museo de Lina Bo Bardi en San Pablo, que ustedes lo vieron cuando contamos Arquitectura Ciudad, ¿no? Pero ahora le vamos a entrar por otro lado a Lina Bo Bardi, vamos a entrar por el lado del museo. Ya vimos todo su valor urbano, y es cierto, porque son dos proyectos que después abrieron el panorama a la arquitectura de Japón, moderna de Japón, y la arquitectura de Brasil. O sea, sin un museo de arte moderno de San Pablo, quizás no hubiéramos tenido la Escuela Paulista, hubiéramos tenido un Méndez de Rocha, por ejemplo, y sin el Le Corbusier en Tokio, no hubiéramos tenido los Kenzo Tange, toda la evolución de la arquitectura, Tadao Ando, toda la evolución que hace la arquitectura moderna después en Japón. Así que, ¿qué vamos a usar cuando analicemos a Le Corbusier, a Lina Bo Bardi? Además de profundizar cómo proyectaba Le Corbusier, cómo proyectaba Lina Bo Bardi, su producción y su resultado, nos vamos a poner también en una etapa de la arquitectura, en la etapa del proyecto moderno. O sea que estos primeros pares van a ser dos edificios modernos. Cuando pasamos al segundo par, ¿no? Donde vamos a tomar a Zaha Hadid y a Luis Kahn, ¿no? Ahí vamos a entrar también en los anteriores quizás podamos comparar porque son semejantes, el modo moderno del proyecto. Y acá nos vamos a encontrar en Kahn una revisión del moderno, y algunos críticos pueden englobarlo a Kahn como un arquitecto postmoderno, y es una etapa muy importante de la arquitectura, muy importante. Sin lugar a duda, la arquitectura contemporánea no sería hoy lo que es si no hubiera pasado esa etapa entre la arquitectura moderna y la contemporánea a través del postmoderno, que uno podría decir década del 60 hasta década del 90. Kahn, un arquitecto formado en la academia, y la utilización de los tipos, de las unidades tipológicas, y cómo compone Kahn con los tipos edilicios, con las formas geométricas euclidianas, una composición de tener en cuenta la historia, de tener en cuenta materiales clásicos como el ladrillo, el hormigón, y lo vamos a poner en tensión con una geometría totalmente innovadora, libre, post-euclidiana, diríamos, ya una geometría más del lado de la máquina, de la computadora, de los servidores, de las nuevas tecnologías, como la arquitecta británica iraní, Zaha Hadid, con esas fuerzas, con esas tensiones, con ese dinamismo, y vamos a analizar el Museo de Siglo XXI de Roma. De Kahn vamos a analizar el Museo Kimball, y también vamos a ver muy claramente esa distinción, el concepto mismo de museo, entre el Museo de Roma Siglo XXI y el Museo Kimball de Kahn. Por ejemplo, el Museo de Roma, vamos a ver un museo contemporáneo, que inclusive
se fue formando, además es un museo de arquitectura, ¿no? Eso también es muy interesante, porque es un museo de arte y de arquitectura, pero un museo que incluye talleres de innovación, de investigación, de producción, ¿no? O sea, lo que produce el museo es lo que expone el museo, ¿no? Más como una especie de escuela de arte y de una dinámica que está muy acorde con el proyecto de Zaha Hadid. O sea, hay como una unidad. Y el Museo Kimbell, una lección de cómo la historia de la arquitectura nos puede servir positivamente y cómo se puede respetar la historia y al mismo tiempo innovar técnicamente, como al ver esas grandes bóvedas corridas de hormigón premoldeado que propone Luis Kahn. También vamos a leer un texto de Luis Kahn que es muy interesante, que nosotros lo usamos para iniciar el curso de ingreso, que se llama Amo los inicios, y en ese texto, ¿no? Que es un texto muy poético, Kahn nos está, en cierta manera, diciendo cómo proyecta él, ¿no? Cómo se inspira, de dónde viene su sabiduría para entender cada tema. Que también por las geografías también, porque son dentro tanto Guy Aulenti como Peter Sampton son arquitectos formados en esa línea que es Milán, Zurich, que a partir de la década del 70, del 60, del 70, del 80, del 90, tuvieron mucha influencia en la revisión de la arquitectura, muy cerca también de la revista Casabella, de la revista Lotus, Politécnico de Milán, Politécnico de Zurich, fueron lugares donde se trabajó muchísimo en esa revisión del moderno, ¿no? La incorporación de la historia y la incorporación de otros elementos que enriquecían enormemente la arquitectura. Son dos museos, diríamos, el de Peter Sampton lo consideramos ya es parte de la arquitectura contemporánea, está construido a fines del siglo XX y terminado a principios del siglo XXI, es una obra contemporánea que es una síntesis enorme del neoplasticismo, de cosas de Le Corbusier, cosas del diseño minimalista, elementos del objeto, lo urbano. Bueno, es de una complejidad enorme como es la complejidad propia de Peter Sampton como ebanista, profesor, artesano, arquitecto. Y Gaia Aulenti es una arquitecta italiana también, en cierta manera, muy cerca de Lina Bobardi. Lina Bobardi también estudió en el Politécnico de Milán, después emigra a Brasil. En realidad, Lina Bobardi trabaja y se expresa como una arquitecta brasilera, pero ella estudió arquitectura en Italia. Pero Gaia Aulenti tiene una tradición muy compleja también, porque ella es diseñadora exquisita de muebles y de objetos, ¿no? Hasta de envases de perfumes, sillas, lámparas, máquinas de escribir. Fue representante de lo que fue el diseño italiano de posguerra, ¿no? La marca en ropa, en autos, en muebles, ¿no? El diseño con un sello característico. Y Gaio Volenti, como todo ese grupo que fundó Casabella y la revista Lotus, estuvieron muy, muy influenciados también por una línea que es la del reciclaje de los grandes edificios, grandes patrimonios históricos. Que eso el movimiento moderno no lo tenía. O sea, el movimiento moderno no lo tomó como problema. Y eso, diríamos, fue uno de los puntos de crítica más grande, fue el talón de Aquiles de más grande del movimiento moderno, no respetar la historia, no entender en su presupuesto teórico qué hacer con esos grandes monumentos, esos grandes edificios que estaban construidos. Bueno, Lina Bobardi hizo unas obras muy importantes, la que vamos a estudiar es la más conocida de ellas, que es Transformar. ¿Se acuerdan del pasaje de Dardo Rocha nuestro, ¿no? La antigua estación de tren transformada en centro cultural. Bueno, acá es el mismo caso, es la antigua estación, la gare
de, de Orsay, en París, una estación que se construyó para la exposición internacional de 1900 de la Feria Internacional, con un hotel también, un edificio majestuoso, lujoso, una estación con unos interiores muy importantes, y hacia 1970 y pico, el presidente Giscard en Francia, para no ser menos que Pompidou, quiere hacer él también un museo. Bueno, entonces se le ocurre, la estación estaba en desuso porque era muy corta, los trenes nuevos son más largos y no servía, porque paraba, medio tren quedaba fuera del andén. Entonces la estación esa empezó a no estar operativa, y bueno, y tienen esa idea de darle, le dan a Guy Gaulenti, una especialista en restauros de edificios históricos, había trabajado en Venecia, había trabajado con unos palacios italianos, y especialista en museos. Así que vamos a analizar también este edificio de ella. Y esto lo vamos a contar por un problema de acomodar las clases que vienen. Vamos a hacer tres primero, vamos a hacer tres la clase que viene y tres la otra clase, pero también nos gustaba jugar con estos pares dialécticos, que algunos son complementarios y en otros son totalmente contrapuestos. Así que me parece que esa es una manera para entrar al tema. Después seguramente vamos a ir intercalando todos. También vamos a hacer algún breve comentario en las clases que vienen sobre los textos que hoy ya los tienen a disposición, y hoy a la tarde vamos a empezar leyendo con sus docentes cada uno de los textos. Es muy importante ponernos en el lado del arquitecto, porque lo que estamos leyendo son el arquitecto hablando en las palabras de ellos. O sea, algunos son reportajes y otros son escritos de puño y letra, ¿no? Como es el de Le Corbusier, ese famoso texto del año 25, la arquitectura, pura creación del espíritu. Y es importante eso en el estudio de los arquitectos. Está bien estudiar los libros de historia y estudiar y leer lo que dice un crítico sobre el arquitecto, pero les recomiendo siempre leer al arquitecto, leer lo que él dice de él y entenderlo en un diálogo entre nosotros y el autor. Tratemos de desconfiar a veces en los críticos de arquitectura, en los historiadores, ¿no? Que a veces se han transformado en extremadamente subjetivos, que han perdido muchas veces la objetividad. Entonces a veces no son de confiar. Entonces vayan ustedes directamente a ver, bueno, ¿qué dice Zumthor? Vamos a leerlo a él, del puño y letra de él. Y vamos a entender los asuntos leyéndolo a él, o leyendo los libros que ellos escriben. Así que por hoy presenté el tema y vamos a empezar a entrar ya en profundidad la clase que viene. Seguramente quizás hagamos 3 museos la clase que viene, 3 museos la otra clase, y está muy lindo porque además tenemos esto para ver. Por un lado el museo, ¿no? El museo como edificio, como su complejidad intrínseca, y nos vamos a empezar preguntando la clase que viene con Le Corbusier, ¿qué es un museo? ¿No? Y cómo debe ser un edificio para albergar cosas que van creciendo continuamente. El otro tema es intercalar las diferentes posibilidades que tiene la arquitectura a partir de los diferentes arquitectos, la singularidad de cada arquitecto, ¿no? Y cómo eso lleva a por qué las cosas son de la manera que son. Y el otro tema es ver cada uno en su contexto, y que también hay una historia, ¿no? Compuesta de la arquitectura, que por eso que a la larga, cuando uno lo ve desde lejos, dice, bueno, un periodo moderno, un periodo postmoderno y un periodo contemporáneo, ¿no? Y eso también nos va a ir a nosotros ordenando un poquito también el aprendizaje de la historia de la arquitectura a partir de un cierto orden histórico y a partir de una cierta clasificación. Así que yo por hoy los dejo. No sé si vos Vero, querés decir algunas palabras. Ahí está Le Corbusier riéndose de nosotros. Creo que el Corbu nos está haciendo eso, ¿no? Estamos hace 200 años que estamos tratando de entender las cosas que ya hacía. Bueno, yo los dejo.
Nos vemos el martes que viene. Mucha suerte. Y bueno, este es el último módulo en el sentido de que le decíamos el contenido y está muy lindo, está muy divertido, así que disfruten estos 6 arquitectos y arquitectas y estos 6 museos. No, yo simplemente a lo mejor algunas reflexiones sobre el museo. Después, si querés, Horacio, teníamos el texto ese de Fernández Galeano, que hace como un recorrido sobre los museos, porque el tema museo es un tema, es un espacio de salvaguarda, de alguna manera, ¿no? Es un espacio de protección de identidades, de salvaguardas de cultura. En estos últimos tiempos, donde todo parece ser tan volátil, han cobrado particularmente importancia, ¿no? Así que un poco adentren el tema, o sea, no lo sobrevuelen rápido para pasarlo. Me parece que es un tema que amerita reflexionar, ¿no? ¿Cuáles fueron los roles? ¿Cuáles son los roles de hoy? Y bueno, todo el paseo que supone la arquitectura y las obras de estos 6 arquitectos. Bueno, que tengan buen trabajo, digamos. Y nos vemos el martes próximo. Bueno, dale. Nos vemos. Chao. Hasta luego.